Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Nos ubicamos a mediados del siglo XVI y ahí aparece un grupo muy importante de misioneros, casi todos eran jesuitas, de la Compañía de Jesús, naturalmente. Viajaron hasta la China con la intención de que el imperio de la dinastía Ming adoptara las doctrinas cristianas. Ya saben ustedes que la dinastía Ming es aquella que ha construido para todos los siglos siguientes infinidad de porcelana al solo efecto de ser rota en las películas de espionaje. Cada vez que se rompe un jarrón en las películas de espionaje, se trata de un jarrón de la dinastía Ming. Debieron producirse muchísimos. Pues bien, en China se odiaba particularmente a los occidentales y más específicamente a los navegantes portugueses, de modo que se procuraba mantenerlos lo más alejados posible de la costa. Parece que tenían la costumbre de saquear todos los lugares que visitaban y además, cuando los jesuitas comenzaban su trabajo en el Extremo Oriente, la dinastía Ming, que tenía un cerrado espíritu nacionalista, había decidido cerrar el imperio de en medio. El imperio de en medio no era otra cosa que la China. Ellos creían ser el medio del mundo, como ya veremos. Digo, habían decidido cerrar el imperio de la China, Xia, al mundo. Esto iba a ocurrir también en el Japón. Algún día hablaremos de estas largas cerrazones y de sus consecuencias. Los chinos, desde luego, estaban orgullosos de su alta cultura, de su educación, estaban convencidos de su superioridad sobre todos los otros pueblos, en lo que no le faltaban argumentos. Y en sus mapas, la China estaba grabada de tal forma que cubría la mayor parte del mundo. En los mapas chinos, vos veías la China y en los aledaños del mapa, ahí, como una especie de arrabal, todos los otros pueblos. Estaban convencidos de que nada podían aprender de otros países, y así en ese contexto aparecieron los misioneros occidentales, que por otra parte ya sabían este pensamiento de los chinos. Entonces aparecieron allí con la mayor prudencia, como se dice actualmente, con un bajo perfil. Si se les preguntaba para qué habían viajado a China, contestaban que habían llegado allí llevados por la fama de los inventos chinos y atraídos por la sabiduría y la virtud de aquel pueblo. De ningún modo decía, mire, venimos aquí para ver si los convencemos a todos de que adopten la religión cristiana y se dejen de jorobar. Bueno, eso no decían. Se ponían incluso trajes chinos, los jesuitas, y se hacían llamar con nombres chinos. Uno de aquellos hombres fue Matteo Ricci, cuya gestión constituyó, digamos, la verdadera base de los éxitos importantes que tuvo la Compañía de Jesús en la China. Había nacido en 1552 y, como su nombre ya nos permite conjeturar, era italiano, el Tano Ricci. Leo una descripción de Ricci para que ustedes lo imaginen, aquellos que no tienen televisión. La cabeza, dicen los cronistas, ¿no?, de aquel tiempo, la cabeza era pequeña en relación con el cuerpo, los ojos redondos, la nariz larga, visto de lado, tenía los hombros caídos. Bueno, no se ve cómo una persona va a tener los hombros caídos visto de lado y levantados visto de frente, pero yo digo lo que decía el cronista, ¿no? La boca le llegaba hasta las orejas y los dientes parecían los de un caballo, discúlpenme. Lindo tipo de hombre, ¿eh? Sí. Su voz sonaba como el arrullo de una paloma y si levantaba los brazos parecía que se tenía delante un murciélago con las alas extendidas. Era de aspecto abominable, concluye el cronista, como si nosotros no estuviéramos convencidos de ello. Y su nombre chino era Li Maten. Li Maten. No está mal, Matteo Ricci Li Maten. Al principio, vestido de monje budista, mendigaba ante las puertas de los templos, y se enteraba
a través de los bonzos, es decir, de los monjes, acerca de cuestiones atinentes a la teoría budista. El tipo iba a manguear ahí a la puerta de los conventos budistas y mientras mangueaba, qué sé yo, paraba la oreja y oía. Dice yo, qué sé yo, esas cosas del budismo, yo que camino, el grande, el chico. Bien, un día parece que tuvo ocasión de hablar con un mandarín muy instruido en astronomía. Y en ese momento afloraron en aquella conversación, digo, los conocimientos de Ricci y el mandarín quedó deslumbrado. Y el chino, digo el que habló con Ricci, le dijo, mire maestro, vuestra sabiduría es majestuosa. Os recomiendo que os presentéis a la manera de nuestros sabios. Qué sé yo, le dijo, vestite bien, y yo te voy a llevar a conocer a algún gil que va a atenderte. Ricci siguió los consejos del mandarín, se puso un elegante vestido de seda, transformó sus aposentos, que eran aparentemente humildes. Les costaba muchísimo dinero mantenerlo pobre a Matteo Ricci. Así dijeron una vez los ayudantes del Mahatma Gandhi. Usted no sabe la plata que nos cuesta mantenerlo pobre a Gandhi. Bueno, Ricci se hacía el pobre y decidió no hacerse más el pobre, entonces puso ahí un estudio de astrónomo, bien, lleno de prismas de cristal, relojería, compases, instrumentos de música, mapas, y pronto se extendió la noticia de que un hombre muy sabio había llegado del extranjero y había traído cientos de cosas raras. No pasó mucho tiempo sin que aparecieran chinos nobles a la casa de Matteo Ricci a ver qué pasaba. Y Ricci explicaba el objeto y el manejo de los instrumentos, había un mapa del mundo. Cuando los chinos le preguntaban qué era aquello, le respondía que se trataba de una reproducción fiel de la Tierra. Y allí la China no figuraba como el imperio del medio, sino como un país rodeado de grandes imperios y pueblos, como cualquiera. Cuando el paseo por la habitación de Lee se terminaba, aparecía en el ánimo de los huéspedes una suave duda en cuanto a muchas cosas del cielo y de la tierra. La duda se apoderaba de los chinos. ¿Che, seremos nosotros tan grandes como creemos? En fin. Luego, varios meses, ya entre los nobles chinos danzaba la idea de una cierta igualdad con los europeos. Entonces Ricci se aventuró con la mayor precaución a hablar un poquitito de asuntos de fe. Y a la 10ª visita que le hacías a Ricci, el tipo te ponía como al descuido entre los libros una estampita. Te regalaba una estampita. Primero te seducía con el conocimiento, con la astronomía, con mapas del mundo y las constelaciones, y después te daba una estampita. Pero más allá de sus intentos por convertir a los sabios, Ricci quería llegar al emperador, quería hablar con el Hijo del Cielo. El Hijo del Cielo vivía en el palacio de Xinchín, rodeado de murallas que tenían un ancho tal que 12 caballeros podían galopar sobre ellas uno al lado del otro. No dice nada esto acerca de la altura de las murallas. La altura de una muralla es lo que permite diferenciar esta vía por la que 12 caballeros pueden galopar tranquilamente de una calle. Si tiene mucha altura es una muralla. Ajá. Si está a nivel del suelo, incluso más baja que la vereda, es una calle y de poco sirve ante la invasión de los mongoles. Esta es la segunda diferencia entre una muralla y una calle. La calle no nos protege de los mongoles. Me dirán algunos uruguayos, pero es que no corremos riesgo alguno de una invasión mongólica. Bueno, así cualquiera. No. Entonces, ¿qué tanto compadrear de murallas? ¿Para qué la hicieron entonces? ¿Para qué hicieron esa muralla? Ve, el nombre del emperador, a quien quería visitar Ricci, era tan sublime que no podía ser pronunciado. Me gusta eso, tener un nombre para que no sea pronunciado. Los egipcios, bueno, claro, los egipcios tenían esta idea. Ellos creían que el conocimiento del verdadero nombre que uno tenía generaba en el conocedor un poder. Entonces se hacían llamar con nombres falsos, como los artistas de cine.
Y nosotros aquí en este programa hemos adoptado esa sana costumbre. En realidad yo me llamo Marcelo del Cerro, pero no quería decírselos a usted. Pues el nombre del emperador, que no era Marcelo del Cerro... Bueno sería, ¿no?, que el emperador chino se llamara Marcelo del Cerro. Bueno, nadie fuera de los funcionarios especiales tenía acceso a palacio. En realidad casi nadie había visto jamás al emperador en persona. Bien, pero Ricci quería verlo. Un buen día, Ricci abandonó el estudio y después de haber... Digo el estudio del lugar, ¿no? El Piccolo Studiolo, ahí donde trabajaba. Y después de haber convencido a un alto empleado, le rogó que le llevara un regalo al emperador. Y este regalo era un reloj mecánico. Un reloj mecánico. Allá a fines del siglo XVI. El emperador no había visto nunca un reloj de cuerda, digo yo espantando una mosca. Y según las crónicas parece que cayó en extática contemplación. Estaba, desde luego, muy por debajo de su dignidad preguntar quién le había mandado el regalo. En realidad los emperadores no se enteraban casi nunca de nada porque toda pregunta estaba considerada por debajo de su dignidad. Pues bien, de todos modos, el emperador siguió mirando el reloj hasta que sucedió lo que pasa con los relojes de cuerda. Se le acabó la cuerda. Y entonces el emperador llamó a uno ahí y nadie sabía en la corte cómo darle cuerda. Hasta que lo fueron a buscar a Ricci. Se llamó al extranjero que había regalado el aparato y un día el sabio Ricci atravesó la puerta del Palacio Imperial, imagine usted, cientos de dignatarios. Uno de ellos le acercó el reloj, le ordenó que lo pusiera otra vez en marcha. Ricci tomó el reloj, lo abrió, ejecutó las maniobras necesarias y otras innecesarias también, me imagino yo, y devolvió el aparato ahí en funcionamiento. Pero claro, al otro día el reloj se volvió a parar. Y otra vez los funcionarios llamaron al jesuita. Después de varios días durante los cuales se repitió el mismo procedimiento, era obvio que Matteo Ricci se había hecho indispensable. Entonces lo instalaron en la corte. Se instalaron también los hermanos de fe de Ricci, otros jesuitas. Ricci había extendido la fama de aquellos compañeros diciendo que eran mejores matemáticos y mecánicos que él, y establecieron ya dentro de las murallas del palacio, como 15 o 20 cristianos que andaban por ahí dándole cuerda a los relojes y repartiendo estampitas. El emperador les asignó una renta anual de arroz y plata, y ya en 1590 los cuadros de los santos andaban en la pared más hermosa de la sala de audiencia del Palacio Imperial. Finalmente se confió a Ricci el encargo de dar al hijo favorito del emperador enseñanza en las ciencias matemáticas y en la moral. Y empezaron los bautismos. Empezaron los bautismos en el Palacio Imperial. Ricci redactó un libro de enseñanza de geometría en chino, y todo lo que era conocido fragmentaria e imperfectamente allí se presentó completo y ordenado conforme a las enseñanzas del amigo Euclides. Luego instruyó a todos los nobles en el arte de construir relojes, les explicó algunos difíciles cálculos astronómicos. Además, Ricci conocía exactamente las doctrinas de Confucio, y para proclamar allí el cristianismo se apoyaba siempre en pasajes de la literatura clásica china que guardaban cierto parecido con las doctrinas cristianas. Cuando Matteo Ricci estuvo a punto de conquistar China para el cristianismo, el Vaticano lo abandonó. El Papa no pudo soportar que se adaptara el cristianismo a la mentalidad y cultura china. Roma condenó la orientación de Ricci y le retiró el apoyo. Y sonamos. El número de hombres a los que Ricci convirtió verdaderamente fue muy escaso, pero eran personalidades de los círculos más encumbrados, mandarines, sabios de alta consideración. Cuando Ricci murió en 1610, a los 58 años, sonaron en el Imperio chino más de 300 campanas cristianas. El emperador se declaró dispuesto a ocuparse de la tumba del jesuita y se dio para esa tumba una parte del jardín, y está enterrado Matteo Ricci en lo que fue el Palacio Imperial.
Y si no tuvo más suerte con las estampitas, fue no por culpa de los chinos, que estaban bien dispuestos, sino porque al Papa de Roma no le gustaba mucho ese sincretismo que ejercían los jesuitas. Pues me gustó esta historia de este Matteo Ricci, que trabajaba como a mí me parece, empujando con la razón, convenciendo de la posibilidad de algún milagro a partir del más rígido y pertinaz ejercicio del pensamiento racional. Yo que por ahí espero, como algunos de ustedes, un milagro, soy quizá el que más desconfía de ellos. Y a los chinos, que eran hombres de pensamiento, cabía convencerlos mejor con cálculos astronómicos que no con supuestos milagros. De todos modos se fracasó. ¿A quién podemos dedicar la historia de Lima Ten, de Matteo Ricci, el jesuita que estuvo ahí de convertir a los chinos? Imagínense Mao Zedong repartiendo estampitas. Mao Zedong en misa. Bien, pues al mismo, a Matteo Ricci, a todos los jesuitas que anduvieron por ahí, y a los chinos en general, especialmente a los de la dinastía Ming, que eran expertos en construir cerámica destinada a la destrucción, como toda la cerámica, por otra parte. Y a los chinos en general por sus muchísimos inventos que ya hemos homenajeado prolijamente, aquí desde la carretilla hasta el estribo. El estribo es quizá, saben ustedes, el invento más importante de los chinos, porque modificó el arte de la guerra en Occidente también. Si usted no tiene estribo, no puede afirmarse para usar la lanza sobre el caballo. ¿Cómo hace? Lo lancea un tipo y se queda usted colgado del tipo que lanceó. No solo sirve para subirse el estribo al caballo. Para afirmarse también, ¿no? Claro. Para pararse. Que el amigo lo sabe porque ha sido chino. He sido chino. Claro. Chino del interior. Chino del interior. El 25 de mayo. Chinazo, por decirlo así. Bueno, todo el mundo conoce el invento de los cohetes. Sí. Y de la pólvora y todas esas cosas. Y del sismógrafo, que como hemos dicho el otro día, era más bien un aparato destinado a verificar el funcionamiento de los gobiernos, porque como existía el convencimiento de que los malos gobernantes causaban terremotos, pues un emperador encargó a alguien que construyera un sismógrafo para ver si el gobierno andaba tan mal como parecía. Así que los chinos inventaron el sismógrafo en el siglo II después de Cristo. Cómo una superstición puede empujar a la ciencia, fíjese usted. O sea, la superstición sería creer que un mal gobierno produce terremotos. No, a mí no me parece tan supersticioso de todas maneras. Sí. Pero llámele superstición a eso. Y esto genera la invención del sismógrafo. Hoy en día ya no se cree que los malos gobiernos produzcan terremotos. ¿No? Lo cual no es ningún progreso realmente, ¿no? Sería preferible seguir creyendo eso. La venganza será terrible.